Ya leímos este pasaje, ¿no? Empieza: gracias doy a mi Dios siempre, 1 Corintios 1:4. Doy gracias a Dios siempre por todos vosotros. Y cuando escribe a los Filipenses, capítulo 1, verso 3, dice Pablo: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Usa un plural inclusivo, o sea, todos, ¿no? Colosenses 1:3, también cuando Pablo escribe a los hermanos en Colosas, dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 2, cuando Pablo escribe a la iglesia en Tesalónica, dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Pregunta: si es la iglesia local a la que usted asiste, esta, la casa del alfarero, si son nuestros hermanos en Cristo, cualquiera que sea, motivo de darle gracias a Dios, o está pensando por quién da gracias y por quién que se las arregle como pueda. Si nosotros, hermanos, debemos orar unos por otros, debemos darle gracias a Dios también por todos nuestros hermanos aquí en la iglesia. Cuando Pablo escribe y empieza dando esto, Pablo no se pone a pensar, y estamos hablando de la iglesia en Corinto, y en Corinto, hermano, habían unos problemas tremendos y habían unos hermanos por allí bien desubicados, bien carnales, bien mundanitos en Corinto. Y sin embargo, Pablo dice que da gracias a Dios por todos ellos, porque sea como sea, son nuestros hermanos. Entonces, hermanos, pues fácil venir hoy a acción de gracias. Señor, gracias por mi hermano querido, precioso, que me prestó dinero en este año, y gracias por la hermana que me regala comida, gracias por el hermano que me ayuda cuando tengo un problema, gracias por el hermano que me visitó aquel día, gracias por el hermano que me dio un regalo. Pues eso, hermanos, es muy fácil de agradecer. Pero en todas las iglesias que Pablo, a las cuales Pablo escribe, las que fundó y las que hay hoy día, incluida la casa del alfarero, en todas las iglesias habemos personas muy complicaditas, habemos personas difíciles de llevar, incluido este pechito que es su pastor. Pero adivine qué, gracias a Dios por todos. Por todos, gracias. Es la enseñanza. Pablo dice: siempre que me acuerdo de ustedes, y siempre que oro, y siempre que doblo mis rodillas, le doy gracias a Dios por todos ustedes. Pero esa hermana habló más de usted, pero esa hermana es muy criticona, pero esa hermana y ese hermano y le gusta el chico y todo. Señor, pero gracias por ellos. Gracias por todos. Dice 1 Corintios 1: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, y dice: por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Y aquí Pablo ya habla, hermanos, de un agradecimiento que, si se quiere, es el más importante de todos. Vamos a ponerlo de esa manera, ¿no? Quizás puede estar por encima de todos los agradecimientos que podamos mencionar, o por lo menos a la par del último, en esta mañana que vamos a estudiar. Pero, hermanos, en esta noche quizás muchos se van a reunir para dar gracias a Dios por la familia, por la empresa, por el dinero, por la prosperidad, por la salud. Pero aquí en esta mañana hay una iglesia que se reúne y sabe y entiende, hermanos, que todas esas cosas el Señor nos las ha añadido porque primero buscamos de su reino. Entonces,
Entonces aquí esta iglesia se reúne y antes de pensar en lo material, por lo cual también damos gracias a Dios, lo primordial esta mañana es reunirnos aquí, la iglesia del Señor Jesucristo, y decirle al Señor: gracias por tu gracia. Gracias a Dios por la gracia. Gracias por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque ahora, hermanos, entendemos que todos los agradecimientos que podamos expresar en esta mañana, todos se desprenden de la gracia de Dios. La gracia de Dios es ese favor inmerecido. La gracia de Dios es ese regalo que Dios nos da a través de Jesucristo y por el cual, hermanos, estamos aquí en esta mañana. Y hermanos, pues no hemos hecho nada, ni hicimos nada para merecer la gracia de Dios. Pero ese es el amor de Dios para con nosotros. Ese pasaje tan famoso de Efesios capítulo 2, cuando dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, y al estar muertos en pecados y al vivir en una vida desordenada y contraria a la voluntad de Dios, ¿qué podíamos ofrecerle a Dios para que Dios se fijara en nosotros? Absolutamente nada. Estando muertos en pecados, a Él le plació por su misericordia darnos vida juntamente con Cristo. Y Pablo dice allí entre paréntesis: es por su gracia que somos salvos. No lo merecíamos. Por eso, hermanos, si algo hay que agradecer esta mañana, y eso solamente lo hace la iglesia, es la gracia de Dios. Y juntamente con Él, que hace la gracia de Dios, nos da vida, con Él nos resucita, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. No solamente nos salva por gracia, sino que ahora tenemos las abundantes riquezas de su gracia. Y dice el verso 8: y es que por gracia es que somos salvos, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un don de Dios. Si somos salvos es porque a Él le ha placido derramar de su amor en nosotros, y por su gracia darnos la salvación. Esto no es por obras, dice el verso 9. La salvación no se gana por obras, porque si fuera por obras, entonces ya no sería por gracia. No podemos hacer nada. Quizás afuera se enseñan a hacer cosas para ganar puntos con Dios, pero hermano, la salvación es por gracia. Por la gracia es que somos salvos. Y entonces dice: por medio de la fe. Y esto no de vosotros. ¿Sabe usted que en el verso 8 hay un doble regalo de parte de Dios? Tenemos la gracia de Dios. Por gracia somos salvos. Y dice Pablo: por medio de la fe.
y esto no es de ustedes. Ese es otro regalo de Dios. Aún la fe para creer en Jesucristo y ser salvos es un regalo de Dios. Nadie llegó aquí creyendo. Nadie llegó aquí diciendo yo sí creo. No, tuviste que oír, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y fue Dios que te regaló el don de poder creer en Él. Qué Dios tan maravilloso el que tenemos. Dice Juan capítulo 1 verso 16: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Por eso, hermanos, cuando Pablo escribe a la iglesia en Corinto, segunda de Corintios capítulo 8, quisiera llamarle la atención a dos versos, ahora que estamos hablando de la gracia de Dios por la cual Pablo está dando gracias. Segunda de Corintios 8:1 dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Verso 1. Es lo que está sucediendo aquí esta mañana con algunos que están aquí. Usted en este momento, si no lo sabía, ya lo sabe. Tenemos la gracia de Dios. Existe para usted la gracia de Dios. Dios quiere dar en usted su gracia. Un día nosotros también lo supimos. Pero entonces viene el salto que hay que dar hablando de la gracia. Porque yo les pregunto, creo que aquí la mayoría sabemos, a ver, ¿de qué ejemplo ponemos? Sabemos de que existe Europa, ¿cierto? Vemos las noticias, vemos las fotos, quizás la geografía, etcétera, etcétera. Eso lo sabemos. Pero no todos los que estamos aquí conocemos Europa. No hemos tenido todavía el privilegio de viajar a Europa. Sabemos, pero no conocemos. Bueno, Pablo en el verso 8 dice que se sabe de la gracia de Dios. Y tú que estás aquí esta mañana, sabes de la gracia de Dios. Pero ahora viene el verso 9, que ya es otro punto diferente. Ya sabes, pero ahora ya conoces la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Una cosa es saber de la gracia y otra cosa es conocer la gracia de Dios. Y la gracia de Dios se conoce cuando Jesucristo es mi Dios, cuando le entrego el corazón a Jesucristo, cuando soy bautizado, cuando empiezo a andar como Él quiere que yo ande. Entonces ahora conozco los que hemos sido perdonados, los que hemos sido salvos, los que ahora hemos experimentado el poder y la gracia de su Espíritu Santo. Podemos decir que un día supimos de la gracia, pero un día también conocimos la gracia. Y cuando uno conoce la gracia, uno le da gracias a Dios por su gracia. El mundo no puede agradecer por la gracia porque todavía no la han experimentado. Entonces dice el verso 5, primera de Corintios 1:5: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. En esta mañana, gracias a Dios porque en Jesús hemos sido enriquecidos. Gracias a Dios porque tenemos sus riquezas, dice la Biblia. Y Pablo nos habla de ese entendimiento que ahora tenemos de su palabra. Hermano, gracias a Dios. Tiene que haber un agradecimiento aquí esta mañana, porque gracias a Dios hemos ido creciendo espiritualmente.
que poco a poco Dios nos va dando la medida. En la medida en que nosotros profundizamos más en Él, en esa medida es que cada día vamos siendo enriquecidos en todo conocimiento y en toda ciencia. Efesios 3:14 dice la Biblia: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Primera de Corintios 1:6 dice la Biblia: así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. El apóstol Pablo le daba gracias a Dios porque el testimonio de Cristo era confirmado en la vida de los corintios. Es un motivo de agradecimiento, aunque en la iglesia de Corinto, usted lee esas dos cartas, habían problemas muy serios, muy delicados allí, entre hermanos. Pero también en Corinto habían verdaderos hermanos. En Corinto habían verdaderos hijos de Dios. En Corinto habían hermanos y hermanas que al verlos, en ellos se veía la obra de Cristo. Entonces, gracias, dice Pablo, gracias a Dios por los hermanos que donde quiera que estén, testifican con su vida, que aunque no hablen mucho, pero su vida es el mejor testimonio. Es Dios a través de ellos confirmando que Dios ha hecho un cambio en ellos. Entonces Dios testifica a través de nuestras vidas y Dios confirma su obra y le está mostrando al mundo que sí se puede vivir diferente, que sí se puede ser buen cristiano, que sí se puede ser fiel a Dios. Gracias a Dios por esos hermanos, dice Pablo, en los cuales la obra de Cristo está siendo confirmada. Y el verso 7, 1 de Corintios 1:7, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Era una iglesia muy bendecida a través de los dones espirituales. Y los dones espirituales son, lo hemos enseñado aquí, son para la edificación de la iglesia. En 1 de Pedro capítulo 4 verso 10, cada uno según el don que ha recibido, ministre a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Una vez más, gracias a Dios por su gracia, por su multiforme gracia, porque su gracia no solamente nos perdona, sino que es por su gracia que Dios nos regala dones para poder trabajar y servir para Él. Cosas que por la mente nunca nos cruzó que pudiéramos hacer para el Señor. Pero ahora que conocemos al Señor y que por su gracia hemos sido salvos, ahora resulta que nosotros no sabíamos lo que ahora podemos hacer. Y no porque sea de nosotros, sino que Dios nos lo ha dado a nosotros. Primera de Corintios 1:8 dice la Biblia: el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo da gracias a Dios porque tenemos una promesa de que el Señor Jesús, hermanos, nos guardará, nos conservará, nos protegerá y nos confirmará hasta el fin. Si miramos una vez más el verso 6, encontramos como la promesa, la bendición de ser fieles a Dios y de guardar nuestro testimonio y de que a través de nosotros pues la obra de Dios se confirme. Entonces Dios dice: si vivimos de esa manera, que por donde quiera que vayamos, la obra de Dios en nosotros se confirma,
entonces Dios en retribución a eso dice, Él también nos guarda, Él también nos conserva, Él también nos confirma hasta el fin, para que seamos irreprensibles en el día del Señor Jesucristo. Mateo 28:20 dice la Biblia, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y por último, ese verso 9, que igual que el agradecimiento por la gracia de Dios, también debemos, hermanos, tener en cuenta este agradecimiento muy especial. Y Pablo le da gracias a Dios por la fidelidad de Dios. Y dice que está agradecido porque fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Entonces, es un motivo en esta madrugada de agradecerle a Dios por algo que en tiempos pasados era impensable, era una locura. Quizás hasta llegamos a odiar, como el apóstol Pablo, ¿no?, lo que ahora tanto amamos y disfrutamos. Y es que estamos, hermanos, ahora en esta mañana infinitamente agradecidos. Estamos muy agradecidos porque hoy día, hermanos, qué bendición poder decir que tenemos comunión con Jesucristo. Vivir en comunión con Jesucristo. Entre más comunión tengamos con Él, a través de su palabra, a través de la oración, a través del trabajo que Él hace en nosotros por su Espíritu Santo, pues más lo vamos conociendo a Él. Qué bueno, hermanos, poder darle gracias a Dios, porque entre más conozcamos de Jesús, no hay nadie, hermanos, no hay nadie que de verdad quiera conocer más de Jesús y que esa persona inmediatamente no deje de amarlo más, no deje de servirle más, no deje de adorarlo más. Amén. Entre más lo conocemos, más queremos de Él. Sí, es una fuente inagotable de poder, de sabiduría, de amor, de gracia y de misericordia. Entonces, gracias a Dios porque hoy podemos tener comunión con Jesucristo, porque antes no la teníamos. Acordémonos que Pablo perseguía a la iglesia, Pablo odiaba a los cristianos, Pablo aprobaba la muerte por causa del evangelio de muchos de ellos, pero un día a Pablo el Señor Jesús se le atravesó en el camino y le dijo: tú realmente me estás persiguiendo a mí, y esa es una misión imposible, conmigo no puede nadie. Inmediatamente dice la Biblia que Pablo quedó ciego por unos días, pero cuando oran por Pablo y las escamas de sus ojos se le caen y Pablo es lleno del poder del Espíritu Santo, entonces Pablo sale a predicar porque ha tenido un encuentro con el autor de la vida. Ahora él está en comunión con Jesucristo. Ahora quiere conocer más de Él. Y todo el que tiene comunión con Cristo, día a día, su vida va siendo transformada. Gloria a Dios. Por eso, hermanos, en esta mañana estemos en pie. En esta mañana, gracias a Dios por todos los hermanos de la iglesia. En esta mañana, gracias a Dios por su gracia. En esta mañana, gracias a Dios porque su obra se confirma a través de nosotros. Gracias a Dios porque Dios nos ha dado dones para servirle a Él aquí en la iglesia. Gracias a Dios porque Él nos guardará hasta el día de la venida del Señor. Y gracias a Dios porque podemos tener comunión con Jesucristo a través del poder de su Espíritu Santo.
estamos agradecidos esta mañana. Entonces vamos, hermanos, a levantar una oración de agradecimiento. No sé usted, ya usted ha escuchado, creo que unos motivos más, un poco más concretos y más profundos de agradecimiento que le podemos añadir esta mañana a todo el agradecimiento que hemos venido trayendo por todas las demás cosas. Entonces creo que podemos levantar las manos y ser agradecidos con Dios en esta mañana. A ver, levante sus manos y oremos. Señor Jesucristo,